y que vengan a decir esto está mal. El ministro lo dijo en esa socialización, somos humanos, podíamos equivocarnos y podemos corregir. Sin duda, nosotros vamos a pedir modificaciones. 300 millones de bolivianos se está gastando en fiestas, jolgorios, como es el tema del Bicentenario, y se está priorizando incluso en el elaboración presidencial, cuando estamos en plena crisis económica. No se prioriza a la población, a la ciudadanía. Por lo tanto, lo que ellos están buscando es repetir lo que han hecho este año con el presupuesto. Que el día 2 de enero empiece prácticamente a correr, a tener vigencia un presupuesto que sería el último presupuesto del movimiento al socialismo. Nosotros no vamos a esperar mucho porque obviamente ya se ha socializado a las organizaciones sociales y también se va a socializar el día de mañana a la bancada nacional y posteriormente ya el día miércoles ya estaríamos tratando en la comisión de la planificación para tratar el presupuesto general del Estado. Sí, vamos a hablar del presupuesto general del Estado. Hay algunas semanas, entre 2 y lo que queda de la tercera, para poder sesionar dentro de la Asamblea Legislativa. Hay quienes creen que el presupuesto general del Estado va a ser aprobado así por así, sin mayor negociación. Según el gobierno, se ha registrado un proceso de socialización. Sectores sociales habrían aprobado el presupuesto sin mayor observación, pero claro, para la oposición estos sectores son afines al partido en función de gobierno y por eso justamente no habrían desarrollado ninguna observación. ¿Qué dice el sector privado? ¿Qué dice el sector industrial de nuestro país? Las gobernaciones también se han expresado en torno al presupuesto general 2025. Esta noche hablamos del tema. Hoy tenemos a 2 invitados acá en estudio y les queremos dar la cordial bienvenida. En primera instancia, Miguel Roca, diputado de Comunidad Ciudadana, que sí, ha sido bastante crítico. Bienvenido. Muy buenas noches, Luciana. Un gusto estar en su programa y un saludo a toda la teleaudiencia de Bolivisión. Pablo Camacho nos acompaña esta noche, presidente de la... a Pablo Camacho, perdón. Cámara Nacional de Industria, bienvenido. Gracias, Luciana, gracias por la invitación. Un saludo también al diputado Roca. Arranco con usted, por favor, diputado. ¿Cuáles son las observaciones de su bancada respecto al presupuesto? Bueno, yo no sé de la bancada, porque comienzo con esto. El año pasado, Gustavo Aliaga comenzó diciendo en la Comisión de Planificación, aunque Roca se pague de desnudo aquí en la mesa oponiéndose al presupuesto, igual lo vamos a aprobar. Entonces a la bancada de CC pregúntenle si van a seguir en la misma actitud. Eso según su posición. Bueno, según mi posición, porque yo he sido muy crítico de toda la política económica del gobierno y he sido muy crítico de lo que hicieron el año pasado y acaban de hacer hace un par de semanas cuando eligen las directivas camarales. El año pasado eligieron a Guaitari y le dieron todo el control de las comisiones de la de planificación, igual que este año. Pero este año no les alcanzó los votos y prefirieron imponer una directiva. O sea que, mire, el problema, y para que sepa nuestro digno representante del sector empresarial de la Cámara de Industrias, estamos en un régimen de facto en el órgano judicial, lo sabemos, desde el 1 de enero con los autoprorrogados. Y estamos en un régimen de facto también en el órgano legislativo, en la Cámara de Diputados, donde no hay una directiva nombrada de acuerdo a ley, ha sido una imposición sin la mayoría, entonces eso ya genera muchos problemas. Fíjense, hasta ahora no se ha podido instalar ninguna sesión, ha sido muy bochornoso. Entonces, nos encuentra ahora el presupuesto en este tema. Cuando usted me pregunta qué nos parece mal del presupuesto, todo. O sea, llevamos 19 presupuestos hechos por Luis Arce Catacora, los primeros 15 como ministro de Evo Morales y estos últimos 4 como presidente. Y ojo, que inclusive el del gobierno de la señora Áñez, el gobierno de transición, lo hizo Arce Catacora y lo presentó 2 semanas antes de que asumiera ese gobierno de transición la señora Áñez. Entonces son 19 años que han terminado en la debacle económica, con este tipo de presupuestos estatistas, centralistas, despilfarradores, controladores de toda la economía. 19 años de esto. Y en vez, mire, no hay dólares, no hay empleo, no hay combustibles, y en vez de dar un giro, hacer correctivos, lo que hace el gobierno es apretar el acelerador a fondo. Este presupuesto crece casi un 9% con relación al del año 24, este es para el 25, recordemos. Nos dicen que nos van a asfixiar, no sé si el sector privado está consciente, que nos van a sacar 18% más en impuestos.
Y eso es al consumidor, eso es al pequeño empresario, al grande, a todos. O sea, si ya nos están asfixiando, nos van a asfixiar 18% más. Están solamente el servicio de la deuda externa, o sea, pago de interés y amortización, son 3.500 millones de dólares. ¿De dónde va a sacar el gobierno esto? Solamente en sueldos y salarios se gastan igual o más de lo que recaudan en impuestos. Entonces, 40% del presupuesto lo quieren financiar con deuda. De esa deuda son 14.000 millones de dólares, 3.500 deuda externa y 14.000 y pico deuda interna. ¿Y de dónde viene la deuda interna? De lo poco que queda de los ahorros de jubilación, que lo llaman a su yuncu, le dicen mándame plata, y se la presta la plata de nuestros ahorros a 40 y 50 años plazo al 4 o 5%, cuando la inflación está en 8%, o sea, inflación negativa, esa plata se va a perder. Entonces, esa es la deuda interna. ¿Y de dónde más queda? Del Banco Central, emitiendo billetes. Ya hemos visto la licitación del Banco Central para nuevos billetes que equivalen al 24% del PIB, el valor de eso. Entonces, es un presupuesto absolutamente inflacionario, totalmente inflacionario, y es acelerar hacia el abismo. Y luego viene, con esto termino, adelante, la ley financiera, porque hasta ahora solamente he hablado de los números del presupuesto. Luego, si hablamos de la ley financiera, nos meten artículos de contrabando, y voy a mencionar solamente los dos más peligrosos. Uno, que al Banco Central le dan la potestad de ir a prestarse plata, es uno, y además de ir a prestarse plata en las condiciones que quieren saber para qué, también el poder pignorar, dar en garantía, vender nuestras reservas de oro. Y por otro lado, la disposición adicional séptima dice que como este presupuesto es altamente inflacionario, entonces que el gobierno va a poner controles de precio, y al que se atreva a vender por encima del precio que fija el gobierno, entonces están autorizadas las entidades competentes a confiscar, decomisar, o sea, quitarle al productor. En otras palabras, es un presupuesto para seguir la farra de 19 años que nos tiene en crisis económica, pero la factura se le están pasando a nuestro sector productivo, al comerciante. Ya que lo menciona, por favor, diputado Roca, quiero escuchar también al sector industrial, porque han expresado en las últimas horas su preocupación, al margen también del pronunciamiento que han tenido las gobernaciones, que enseguida se los voy a consultar. ¿Qué dice la Cámara de Industrias? Bueno, para la Cámara Nacional de Industrias, para las 9 cámaras en Bolivia, esta disposición adicional séptima pues nos preocupa. Esa arbitrariedad, esa discrecionalidad en poder decomisar productos puede terminar en algún momento en un tema extorsivo. No podemos continuar dañando la imagen del país. Cuando países de la región están mejorando su legislación para poder atraer inversión nacional extranjera, pues Bolivia hace todo lo contrario. ¿Y qué hacemos? Ahuyentar las inversiones. No nos olvidemos que ya el mayor producto de exportación de Bolivia es la inviabilidad y los bloqueos. Con esto más vamos a terminar de ahuyentar a las pocas inversiones que estaban en camino o aquellos empresarios que querían invertir adicionalmente. Entonces, los industriales bolivianos de norte a sur, de este a oeste, rechazamos esta disposición adicional séptima que está en el presupuesto para la gestión 2025. Estas últimas políticas que ha implementado el gobierno, Pablo, esta consulta muy breve para usted nuevamente, ¿creen que han ido directamente afectando al sector privado? Sin lugar a dudas, creo que hoy el sector privado debería tener una mayor participación. Hemos visto que también ahora nos dan la responsabilidad de importar el diésel, que ya habíamos advertido los problemas que va a conllevar, empezando por la poca disponibilidad de dólares, la tramitología se ha avanzado, pero todavía no hay empresas que puedan importar el diésel. Entonces, estamos hablando de diálogo, estamos tratando de mejorar las condiciones, y esta disposición de verdad nos preocupa, nos asusta, porque reitero, de repente la concepción ha sido de buena fe, pero en la aplicación no va a faltar el mal funcionario que va a terminar extorsionando a nuestras industrias, a los comerciantes, etcétera. Estamos hablando de 39.000 industrias, 600.000 fabriles y 2 millones de microempresarios. Cuidado que el efecto
sea contrario a lo que proyectan, disminuya la inversión, disminuya la producción y más bien esto se convierta un aliciente para ese sector no regulado que se campea en las calles, que es el contrabando. Hay observación por parte del sector de empresarios, de industriales, hay observaciones también por parte de bancadas de oposición. Yo y Tufi escuchaba también una propuesta que lanzaba el gobernador en ejercicio de Santa Cruz, la departamentalización de algunos impuestos para poder en algo recabar recursos frente a lo presentado por el gobierno. Tufi, ¿qué dices? Sí, Luciana, buenas noches a los dos invitados también. Evidentemente aquí la preocupación en Santa Cruz de la gobernación tiene relación a una reducción del presupuesto departamental en 200 millones de bolivianos. Es más, están proponiendo alguna alternativa en recaudaciones que impliquen mejorar lo que está pasando con la gobernación y además el hecho de que todas las gobernaciones, las 9, van a recibir el mismo presupuesto prácticamente equivalente a 3 ministerios, concretamente alrededor de 10.000 millones de bolivianos. Pero volviendo un poco a las inquietudes de nuestros invitados, particularmente quiero plantearle a Pablo de la Cámara Nacional de Industrias. Pablo, se han declarado ustedes como sector en emergencia hoy, también la Cámara Agropecuaria del Oriente y los comerciantes, los gremialistas han declarado la emergencia por esta disposición transitoria que apunta a incautar, decomisar productos que sean escondidos según lo que dicen en la disposición o que aumenten de precios unilateralmente. ¿Podría verse esto desde el punto de vista del consumidor como una acción de protección al consumidor? Pero ustedes, ¿cómo lo ven? ¿Lo ven como un impacto negativo? ¿Y qué van a hacer si se aprueba finalmente esta disposición transitoria del presupuesto general sin ningún tipo de discusión? ¿Van a iniciar alguna otra acción? Bueno, Tufi, inicialmente un saludo a Santa Cruz, a Bolivia. Evidentemente, como decía, esta disposición, la séptima, nos ha preocupado, por eso es que las cámaras de Bolivia de norte a sur nos hemos pronunciado, hemos sacado un comunicado esta mañana. En verdad lo que afecta es un clima adverso para la inversión. Reitero, cuando la región Latinoamérica está cambiando su legislación para atraer más inversiones nacionales, más inversiones extranjeras, pues Bolivia está en contrarruta con esta disposición. Nos preocupa la arbitrariedad con la que puedan actuar ciertas instituciones y sobre todo ciertos funcionarios que en algún momento esto puede terminar en un tema de extorsión. No digo que las instituciones nos vayan a extorsionar, pero algunos malos funcionarios van a terminar extorsionando a ese empresario formal. Nuevamente, el empresario formal, el que paga aranceles, el que paga impuestos, es sujeto a una sobreregulación. No nos olvidemos que ya existen instancias desde el SENASAC, entre otros, que ya nos controlan, que ya regulan la producción, en algunos casos se controla el precio, etcétera. Y ahora tener la discrecionalidad en verdad nos preocupa. Y esto, cuidado que se vuelva un efecto boomerang y termine en menores niveles de inversión, menor producción, y lo único que terminemos alentando es a ese sector informal, al crimen organizado que es el contrabando, que termine copando los mercados y alimentando a los bolivianos. Bien, estábamos escuchando la postura y quisiera por favor la última impresión del diputado Roca en torno al presupuesto general. ¿Se va a aprobar? ¿Sí o sí? Ya sea con lo poco que queda del trabajo de la Asamblea. Mire, yo creo que están intentando hacer la trampa que hicieron el año pasado, es decir, quitarnos la mitad del tiempo que la Constitución dice que tiene que tener la Asamblea del presupuesto. Lo hemos conocido a fines de noviembre, o sea, todo noviembre lo han perdido. Y van a llevar las cosas y dilatar. El año pasado, ¿qué hizo? Se quitaron artículos oprobiosos como el que estamos mencionando en diputados, se quitó otro o un par más en senadores, y luego Choquehuanca dijo, nos vamos al receso. Y aunque nos opusimos tenazmente, impuso el receso y el 2 de enero Arce dijo, bueno, como la Asamblea no lo trató, entonces yo promulgo una ley violando la Constitución. El tema principal, yo creo que los números no los podemos cambiar. Pero sí vamos a hacer todo, y yo conmino a todo legislador que se dice de oposición a oponerse a esta ley financiera. Los números no vamos a cambiar porque implica cambiar el modelo económico suicida que tiene el gobierno, demagógico pero suicida. Eso no lo vamos a poder cambiar, pero la ley financiera la tenemos que quitar, estos artículos oprobiosos, que son muchísimos, porque
yo creo que Pablo está siendo benevolente con el gobierno cuando dice, bueno, de repente de buena fe quieren hacer esto de control de precios. Yo no, yo estoy seguro que es muy mala fe del gobierno, porque ellos saben que todo lo que están haciendo y este presupuesto es altamente inflacionario. Entonces lo que quieren hacer es ponerle un control de precios y pasarle la factura de su derroche, de su demagogia, justamente al sector productivo, y no solamente al sector productivo privado formal, sobre todo también al sector informal. Y recordemos que hoy 9 de cada 10 trabajadores bolivianos trabajan en el sector informal por cuenta propia. Y son esos 9, al igual que los pocos empresarios que nos quedan, que son realmente gente heroica para invertir y trabajar en Bolivia, pese a todo lo que nos pone el gobierno. Realmente es a todo el sector privado, a todo el trabajador, formal o informal, grande o chico, que este presupuesto, este proyecto de ley en realidad está atentando contra su seguridad jurídica y contra su propio patrimonio. Diputado Roca, gracias por habernos acompañado esta noche. Un gusto estar en su programa. Pablo, muchísimas gracias, de igual manera. Gracias, Luciana, y de verdad tengamos la esperanza, lo último que se pierde, la esperanza de que se dé un paso atrás con esta polémica disposición, y hagamos que la industria trabaje, que los bolivianos, lo que hoy Bolivia requiere es certidumbre. No necesitamos empezar diciembre con este gran problema. Muchísimas gracias. A ambos, muchas gracias por habernos acompañado. Seguimos hablando del tema contigo, Miriam. Por supuesto, y estamos con el viceministro de Defensa del Consumidor, don Jorge Silva. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. A ver, esta disposición realmente está generando preocupación en el empresariado. Me gustaría conocer su criterio, porque cuando se habla de posiblemente decomisarles productos, si es que se confirma especulación y agio, ellos consideran que se está intimidando al sector y que además se pueda generar un clima de inseguridad jurídica. ¿Qué me dice usted, viceministro? Buenas noches y saludar a todo el país que está viendo el programa. Es un tema que realmente va seguramente a generar este tipo de rumores, de escenarios, en algunos casos innecesarios, Miriam, y en otros entendemos que por un afán político van a entrar a un escenario totalmente especulativo. Esta disposición, Miriam, no tiene absolutamente nada que ver con la Cámara de la Industria, ¿no?, nacional, como tampoco tiene que ver nada con la Cámara Agropecuaria del Oriente, ¿no? Es una disposición que ha sido diseñada en función a una realidad y a una necesidad que tenemos actualmente como país. Es una disposición que va a ir a afectar al que especula, al que comete agio, al contrabandista. Al vendedor final, digamos. No, porque entonces, los productores son un eslabón. Sí. Luego del productor hay otro eslabón que es el comerciante mayorista. Ah, ya, como el intermediario, digamos. Este intermediario es el que vende al detallista y el detallista al consumidor. Por lo tanto, esta disposición no va a afectar a los empresarios, a los productores, porque ellos no son especuladores, no son contrabandistas. Ellos no cometen agio, ellos producen, invierten, generan empleo, pagan impuestos. Y la política del gobierno es más al contrario, apoyar y potenciar a este sector productivo que tenemos en el país. Segundo, es de que esta disposición no va a afectar a todo el conjunto del sector privado, como lo escuchábamos lamentablemente desinformar al anterior participante. Sí, el Estado no va a regular, no va a imponer precios, ¿no? Lo escuchaba y eso es muy preocupante, Miriam, porque se desinforma lamentablemente a la población con otros fines. ¿Qué escuchábamos? Que si el Estado va a poner los precios y el que no respeta los precios, el Estado le va a quitar, le va a confiscar, le va a comisar la producción. Eso es absolutamente falso, ¿no? Absolutamente falso, Miriam, porque esta disposición está dirigida a los elementos, a los productos esenciales de la alimentación. Estamos hablando del arroz, estamos hablando del azúcar, del aceite, productos esenciales de la canasta familiar, que hoy son objeto, ¿no?, de agio, de especulación, de contrabando que afecta a la población. Yo estoy permanentemente en las calles, en los mercados, y la población, ¿qué nos dice? Hagan algo para evitar que los precios de los productos sigan subiendo. Sí. Hagan algo para evitar que los productos salgan de contrabando,
por favor paren el incremento de precios. No nos está diciendo otra cosa, sino que el Estado debería actuar para evitar el agio y la especulación. Entonces, yo lamento, Miriam, de verdad que haya políticos que hagan politiquería con este tema, ¿no? En los cuales lo único que logran es tratar de generar un sentido común de preocupación en la población. Y lo otro, sí, coincido con Pablo Camacho, presidente de la Cámara Nacional de Industria, con quienes tenemos que conversar. Espero que mañana en Santa Cruz nos reunamos con la Cámara Agropecuaria del Oriente, les expliquemos el alcance, el objetivo de esta disposición y luego lo hagamos con la Cámara Nacional de Industria. Que reitero, Miriam, y lo decimos acá en este prestigioso medio de comunicación, esta disposición no tiene ninguna relación, ningún vínculo. Nada que ver con el productor. Absolutamente nada. Esto es una lucha contra el contrabandista, contra el especulador. Dos preguntas. A ver, ¿se están haciendo los controles para evitar el contrabando a la inversa? Porque hay gente que dice, no los vemos, sigue saliendo producto nacional. Primera pregunta. Segunda, creo que hace falta socializar esto en la Asamblea Legislativa, porque si se está entendiendo mal, algo está fallando. Claro, es que en la Asamblea Legislativa, Miriam, tienes pues un factor estrictamente político, ¿no? Unos por un lado y otros por otro lado, que distorsionan la verdadera naturaleza y esencia de un proyecto de ley. Sería interesante que se discuta el presupuesto general del Estado, pero con una mirada de horizonte de país, pero no con una mirada miope que simplemente quieres satisfacer una posición política. Segundo, sí, es todavía insuficiente lo que estamos haciendo contra el contrabando a la inversa. Pese a que el presidente ha pedido que se militarice todos los puntos fronterizos, pese a que tienes un SENASAC, tienes aduana, tienes a un viceministerio de lucha contra el contrabando, todavía lo que se está haciendo no es suficiente. Por lo tanto, yo comparto lo que tú dices y lo que dice la gente. Se necesita más presencia para evitar que sigan saliendo nuestros productos vía contrabando. Son más de 190 puntos fronterizos, Miriam, de los cuales 150 son clandestinos, son pasos que han habilitado para traficar alimentos, para hacer pasar vía contrabando los productos. No son los pasos formales donde están las autoridades. Entonces, todavía es insuficiente lo que estamos haciendo y gran parte de la afectación que hoy día tenemos con los combustibles, por ejemplo, es debido al contrabando, ¿no? Se estima que aproximadamente el 40% de nuestros combustibles nos están robando los contrabandistas. El tema del arroz... ¿Y es el mismo boliviano que está sacando fuera? A veces el boliviano, el chileno, el peruano, el brasilero que entra y saca vía contrabando. Y compran de subvención, además. Y compran a precio subvencionado, que es lo que tenemos ahora, también te decía, con el arroz. Sí. Yo fui a los ingenios arroceros, Miriam, y ahí tú ves gran cantidad de arroz. No es que no tengamos arroz. Lo que sucede es que este arroz está saliendo a precio de especulación. El aceite, que hoy día tenemos problemas, son aproximadamente más de 400,000 toneladas de metros cúbicos que producimos como país aceite. ¿Cuál es la demanda interna? Aproximadamente 100,000 toneladas de metros cúbicos de aceite, es decir, que nos sobran 300,000 toneladas que le exportamos. Sí, somos un país que produce bastante aceite, pero de pronto hoy día tú no encuentras el aceite en los mercados de La Paz, El Alto y otros departamentos. O si lo encuentras, te quieren vender a precio internacional. Claro. ¿Quién está cometiendo esos ilícitos? No son los de la Cámara Nacional de la Industria, no son los de la Cámara Agropecuaria, son los intermediarios, son los mayoristas que cometen agio, especulación y contrabando. Por lo tanto, estas normas, Miriam, van precisamente orientadas a atacar a ese eslabón que se está beneficiando del trabajo del productor, del empresario, a costa de la economía del consumidor. Sí. Ese no paga impuestos, ese no genera empleo, ese no tiene ninguna obligación, simplemente invierte, compra y luego los revende. Por lo tanto, necesitamos acciones, Miriam, para evitar que esta situación siga afectando la economía de la población. A ver, enseguida voy a darle algunas preguntas más. Tufí. Miriam, sí. Voy a aprovechar, buenas noches, viceministro, que ha mencionado el tema del aceite, más allá del presupuesto, ya que hoy los industriales del sector oleaginoso también estaban preocupados por la situación del aceite. Decían,
no se ha podido abastecer normalmente por los bloqueos, pero hay un problema de diésel y esto puede repercutir más adelante. Sin embargo, ellos garantizan el abastecimiento de aceite y temen, porque se ha escuchado esa posibilidad de que comiencen a plantear el límite a las exportaciones. ¿Hay o no esa posibilidad de poner un límite a las exportaciones para garantizar el abastecimiento de aceite en el mercado boliviano? Ninguna, Tufí, y aprovecho para saludarte y enviar un saludo también allá a Santa Cruz. Ningún límite, simplemente una condición que existe para todo producto que se exporta, garantizar la demanda del mercado interno. Y en el caso del aceite, lo decía, son más de casi 500.000 toneladas de metros cúbicos se produce de aceite y el consumo es menos de 100.000. Por lo tanto, hay una gran cantidad de aceite que se produce para exportar. Por lo tanto, no podemos estar en contra de la exportación. Lo han pedido en el caso de la carne, por ejemplo, que se declare una pausa o que se suspenda la exportación. Es una medida innecesaria, ¿no? Lo propio ocurre con cualquier otro producto, Tufí. Es decir, Bolivia tiene que exportar, tiene que fomentar la exportación, no solamente de carne, de aceite, de cualquier otro producto. ¿Sí? La industrialización tiene como mirada precisamente a convertir al país en un país productor para que pueda exportar los excedentes que podamos producir. Por lo tanto, los productores, los empresarios, los industriales tienen que estar tranquilos. No hay ninguna disposición, Tufí, que limite las exportaciones de lo que producimos los bolivianos. Hoy más que nunca, Bolivia requiere exportar, ¿no?, productos alimenticios principalmente, debido a que nuestros recursos naturales tienen un horizonte corto en la exportación. Entonces, dejemos de pensar de que Bolivia siempre va a vivir de la exportación de recursos naturales y vayamos a sustituir, ¿no?, esas importaciones más bien con producción que se puede exportar. Por lo tanto, necesitamos divisas, Tufí. ¿Cómo generamos esas divisas? Sí, con el turismo, sí, con la inversión privada, pero fundamentalmente con la exportación. Viceministro, para despejar totalmente las dudas que puedan existir sobre esta disposición transitoria del proyecto de ley financiera que refleja la preocupación ya no solamente del sector agropecuario, industrial, sino también ya los gremialistas de los decomisos posibles de productos, si hay un incremento o si hay un ocultamiento. Pongamos en la hipótesis de que por algún motivo se aumente el precio del arroz, ya que el propio proyecto de ley indica que el próximo año habrá una inflación calculada de 7.5% e implica la posibilidad de que aumenten. ¿Qué pasaría en ese caso si los productores de arroz determinan un aumento en enero, febrero? ¿Van a sufrir ese decomiso o no, para descartar o confirmar finalmente los temores? No, Tufí, porque te digo, le decía Miriam, el gobierno, el Estado no fija precios, ¿no? La ley no dice que vamos a fijar precios del arroz, del aceite, no lo dice. Esta disposición va orientada a afectar a aquellos que están ocultando el producto, que están almacenando el producto para sacar luego al mercado con un precio mayor, que es lo que estamos viendo ahora con el arroz y con el aceite y otros productos. ¿Quién lo hace eso? Te reitero, no son los gremialistas. El gremialista más bien ha marchado en La Paz, en El Alto, en Potosí, en Cochabamba, en todas partes, pidiendo al gobierno que asuma acciones para evitar el agio, la especulación y el incremento de precios de la canasta familiar. Por lo tanto, no se afecta ni al gremialista, ni al productor, ni al empresario, ni al industrial, sino a aquellas personas que acumulan grandes cantidades de producto para especular, para cometer agio y para cometer el delito de contrabando. A eso sí, tenemos que evitar. Ahora, el comiso, la incautación o la confiscación, como se quiera conocer, no es una acción inmediata, ¿no? Como lo decía Pablo Menacho, es decir, algún funcionario va a cometer extorsión, va a cometer abuso. La confiscación es el resultado de un proceso previo. Por lo tanto, tendrá que activarse esta disposición previamente cuando se haya iniciado una investigación de agio y especulación y se haya determinado aquella situación. Inmediatamente se tendrá que confiscar esa producción almacenada con fines especulativos o con fines de contrabando. Como verás, Tufi, aquí no tienen que ver en absoluto los gremialistas o los comerciantes minoristas y mucho menos los productores.
Aquí lo que se trata es de proteger a la población de estos intermediarios que, te reitero una vez más, para que quede claro, almacenan en grandes cantidades productos esenciales de la canasta familiar y posteriormente tenemos los resultados que hoy tenemos en el mercado. Precios totalmente especulativos cuando tenemos gran cantidad de producción. A ver, es que hay que tratar de entender lo siguiente. Perfecto, ya nos queda claro que son los intermediarios los que están generando este problema y esta sensación de que no hay determinados productos. Pero los productores están vendiendo al precio de siempre, pues que han subido su producto. Primera pregunta, aduciendo que es por la falta de dólares. Y en este caso, ¿por qué los intermediarios están vendiendo tan caro? Bueno, ¿También primero, por la falta de dólares? Primero que los productores sí han sufrido varios factores, Miriam, no solamente el tema del diésel o del dólar, han sufrido el tema de la crisis climática, de los incendios, las inundaciones, el incremento de servicios, de productos, de insumos. Es decir, son varios factores que inciden en el precio de un producto. Sí. Eso lo hemos conversado con los productores, cuando les hemos preguntado por qué han subido el precio de la carne, por ejemplo, o por qué han subido el precio de este producto. Ahí uno se puede dar cuenta que son varios los factores que inciden en el precio de un producto, ¿no? Por lo tanto, ese tema está justificado. Lo que no está justificado es que haya otra gente que compre, que acumule, que almacene para luego de vender a un precio mayor, ¿no? Ahí sí, lógicamente, tenemos que actuar de acuerdo a lo que establece la norma. Gracias, viceministro. Realmente estamos en una situación un poco complicada. Con esto de que no va a haber aceite, ya también la gente se está preocupando un poco más de lo debido. Muchísimas gracias, lo vamos a seguir convocando. Gracias, Miriam. Y no deberíamos estar preocupados por el tema del aceite, te digo, porque de acuerdo al reporte que se tiene al 15 de noviembre, existe suficiente stock de aceite como para atender la demanda del mercado interno. Y para vender también afuera. Pero nuevamente el especulador, el intermediario que nos genera este tipo de